Bien, entonces un eje que nos convocó hasta aquí está ligado a esta representación. ¿La representación de qué? La representación de la verdad. Decíamos que la imagen cobraba un sentido de estatuto de verdad, en especial dado ese carácter indicial de la fotografía, pero anteriormente a esta reflexión sobre el carácter indicial de la fotografía, la imagen, dada su tradición ligada a la mímesis, toda la teoría de la mímesis de la que vamos a hablar en este módulo, está ligada justamente a esta relación con la verdad, ¿no? Entonces, acá aparece esta visión entre lo verdadero y lo falso, esta dicotomía, esta dicotomía propia de la modernidad, no es menor que si bien la teoría de la mímesis se construye desde el pensamiento de la Grecia antigua, diríamos, pero se consolida en el discurso y como teoría estética ligada a las imágenes en el discurso de la modernidad ya desde el Renacimiento en adelante. Entonces, ¿qué representa? ¿No? ¿Qué representamos? Representamos la verdad. Entonces, al representar la verdad en una imagen, esta imagen cobra ese estatuto de verdad por esa representación de la verdad. ¿Y qué relación habría si yo lo que represento es lo dado en la naturaleza, y allí esa tradición del positivismo que ha instalado, en donde lo dado, lo visto, el carácter de la percepción como una percepción que fuera universal, pero a su vez ese carácter de eso dado, eso real como sinónimo de lo verdadero, ¿no? Qué grado, ¿no?, de falsedad. ¿Quién define? ¿Quién iguala por un lado lo real con lo verdadero y por el otro lado desde dónde podríamos descalificar eso que vemos, ¿no? Pensemos ya en la tradición platónica, eso que vemos como un estatuto, como un espacio de engaño, ¿no? Entonces ahí aparece este otro eje y me parecía, en función de ello, traer a un filósofo alemán que todos ustedes ya conocen, este amigo nuestro, voy a avanzar un poquito, ahí está, que es Federico Nietzsche. Sobre Nietzsche, Gilles Deleuze tiene uno de los textos me parece más completos de análisis de la filosofía nietzscheana. Y fue Deleuze justamente quien va a plantear que en realidad el valor, ¿no?, de esta concepción filosófica que propone Nietzsche tiene que ver con hacer una filosofía a martillazos, ¿no? Esta idea de poner en cuestión, ¿no?, como si decíamos entre los padres de la sospecha, Marx, Freud y Federico Nietzsche. Y el texto que yo les comparto en el módulo es este texto que es un texto escrito en prosa. Ustedes saben que tenemos pocos textos escritos en prosa por parte de Nietzsche. El origen de la tragedia, que fue su creo, texto de juventud que marcó toda una teoría estética. Y este texto del 73, de 1873, que se llama Introducción teórica sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, que probablemente lo hayan leído, lo hayan trabajado en alguno de vuestros seminarios de grado, pero es justamente en donde se pone en cuestión esta concepción de verdad, ¿no? Si algo tenemos en estos tiempos en donde la modernidad se ha puesto en cuestión a partir de su momento, de las teorías ligadas a la posmodernidad, pero también en posiciones en donde podríamos decir una
tardomodernidad, es decir, poner en discusión ese discurso de la modernidad, ese proyecto moderno, en tiempos del desencantamiento del mundo, que fuimos atravesando desde los 70, que se han instalado, y que, bueno, esta posición en donde Nietzsche justamente plantea de esta necesidad del lenguaje, por un lado, y de cómo, va a decir, el hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado, desea las consecuencias agradables de la verdad, dice aquellas que conservan la vida. Es decir, ante la incertidumbre del mundo, podríamos decir, de un mundo que está en permanente cambio, en permanente devenir, la posibilidad de designar este mundo, de nombrar este mundo, de construir un lenguaje, es la que me permite, ¿no?, construir estas convenciones, construir estos contratos y construir esta posibilidad, estas leyes de verdad para justamente sobrevivir en un mundo tan complejo, ¿no? El texto que les invito a trabajar es el texto que en donde está la famosa frase de la larga que es entonces la verdad. Dice: un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas, poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso a un pueblo, les parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. A partir del sentimiento de estar obligado a designar una cosa como roja, otra como fría, otra como muda, se despierta un movimiento moral hacia la verdad, a partir del contraste del mentiroso, en quien nadie confía y a quien todos excluyen. El hombre se demuestra a sí mismo lo venerable, lo fiable y lo provechoso de la verdad, ¿no? Entonces, acá aparece esta posibilidad de enfrentarnos, de conocer la naturaleza, de nombrar la naturaleza y de designar esa naturaleza a partir de verdades y a partir de el otro eje, ¿no? Es decir, decíamos que en su tesis de maestría y cualquier posgrado, y la cito, que la citaba anteriormente a Marta Ruffini, uno tiene que crear conceptos, ¿no? ¿Qué son estos conceptos? Son estas construcciones que me permiten sobre ciertas situaciones de la realidad, del entorno, poder analizarlas, ¿no? Es decir, enfatizar, nombrar, ¿no?, ciertos procesos que se dan en el mundo, en el caso específico de ustedes, en la educación literaria, ¿no? Entonces, es decir, crear un concepto para luego poder volver a analizar otras situaciones similares de las cuales ustedes van a empezar a observar ciertas aristas y que ese concepto les va a permitir nombrar, pero también les va a permitir tomar conciencia, ¿no? Y, en caso necesario, modificar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, la idea de la lectura del texto, de este edificio de conceptos, de esta creación permanente que implica la verdad, ¿no? En donde los conceptos se constituyen como, va a decir él, necrópolis de intuiciones, ¿no? Es decir, ese cementerio de las intuiciones. ¿Por qué? Porque la aridez del concepto desplaza ese mundo de la percepción. Y detrás de esto hay también una teoría de la percepción, con la que también hemos tenido que luchar por parte de
por parte de las imágenes y por parte de cualquier disciplina artística en donde lo que trabajamos y en donde enfatizamos la estética, la sensibilidad, ¿no? Este conocimiento que yo obtengo del mundo a partir de los sentidos es un conocimiento sensible, un conocimiento estético, ¿no? Y ese conocimiento no es un conocimiento que sea un conocimiento verdadero, fijo, ¿no? Diría Baumgarten, sino que es un conocimiento confuso, pero es un conocimiento, ¿no? Es decir, Baumgarten en el siglo XVIII, frente al racionalismo, está recuperando los sentidos como un camino de conocimiento también. Pero estos sentidos y esta percepción hemos ido analizando que lejos de ser universal, lejos de ser fija y lejos de ser pasiva, es un proceso que implica una acción, que implica una reflexión también y que implica una construcción en donde entran a jugar distintos códigos que me permiten leer ese mundo, esa contemporaneidad, esas imágenes, ¿no? Bien, y aquí parte un poco del fragmento, esto que decíamos, pero si la verdad ha muerto, ¿no? En este sentido, retomando al Dios ha muerto, de la Gaia Ciencia, ¿no? Y las apariencias, ¿no? son apariencias de la verdad, ahora muerta. ¿Acaso no morirían las apariencias? Uno se podría no preguntar. Si no hay rostro, ¿de quién es la máscara? ¿No? La máscara como interpretación de rostro, ¿no? Entonces, si no hay una verdad a la cual copiar, ¿no? Volvemos a esa teoría de la mímesis, esa verdad entra en crisis, pero también entra en crisis esa representación, ¿no? Entonces, cuando recuperamos este texto sobre la concepción de verdad y sobre la crisis de esa concepción de verdad construida desde el pensamiento de la modernidad, también ponemos en crisis el estatuto de representación, de mímesis de la imagen, ¿no? La máscara como la interpretación del rostro, la representación como una interpretación de lo dado, ¿no se vuelve las interpretaciones un hecho? ¿No? ¿Acaso estas interpretaciones no pasan a ser un hecho en sí más que una interpretación de ese otro? ¿No se vuelve verdadera la apariencia, acaso? Toda verdad es provisoria, hipotética. Cada vez que desenmascaramos, se impone una máscara como rostro, ¿no? Sabemos que no salimos de ahí. Esta idea de una interpretación constante, de la que, bueno, se ha hablado tantas veces, y por el otro lado, esta idea de verdades provisorias, ¿no? La relación con la verdad es distinta. Y esta relación con la verdad, que era lo que habíamos hablado en un primer momento, tiene que ver con nuestra relación de extrañamiento que decíamos, ¿no? La necesidad para encontrar el tema de investigación, para plantear un concepto, requiere que asumamos una permanente construcción de extrañamiento. ¿Extrañamiento en qué? En poder ver lo que no ha sido visto hasta ahora, ¿no? De las prácticas, en el caso de ustedes, bueno, de los procesos ligados a la educación literaria, empezar a encontrar esas aristas, esas fisuras, de las cuales no se ha hecho teoría, de las cuales no se ha reflexionado, sobre las cuales no se ha problematizado, ¿no? Entonces, desde esta concepción de verdad, y volviendo a la relación de la verdad y la imagen, estamos proponiendo esta lectura de Nietzsche, en donde, lejos de esa necrópolis de intuiciones que son los conceptos, en el caso de las imágenes, apelamos a esa vinculación con
con lo sensible. Pero acá podríamos marcar dos grandes tradiciones. Por un lado, aquellas teorías de la mímesis más ligadas a la representación de una idea, o sea, la representación de ese concepto. Entonces, esa representación de ese concepto, de esa idea, de ese ideal, que es copiado, que es imitado en la imagen,